Hola, hoy vamos a sumergirnos en la figura de Neftalí, y a través de él vamos a descubrir un viaje simbólico de transformación, un camino que va del potencial en bruto a un propósito que de verdad trasciende. ¿Nos acompañan? Vamos a empezar. Todo arranca con esta frase, esta profecía en el Génesis. Es como la ficha de personaje de Neftalí. Y fíjense en las palabras clave, sierva suelta, que nos habla de libertad, de agilidad, y palabras hermosas, que apunta a un don para la comunicación. Estos son los talentos naturales que vamos a explorar. Y aquí está la pregunta del millón, ¿no? ¿Qué significa realmente ser una sierva suelta? ¿Es solo ser rápido y libre, sin más? ¿O hay algo más profundo? Esta imagen poética es la clave para entender todo el viaje del personaje. Y bueno, para ver cómo un texto tan antiguo puede decirnos algo hoy. Este viaje, miren, tiene etapas muy claras. Veremos cómo ese potencial con el que se nace se va poliendo, se va transformando, hasta que encaja con un propósito más grande. Es, en el fondo, una historia sobre cómo nuestros talentos pueden crecer y redimirse. A ver, esto es súper interesante. El contraste aquí es clarísimo. A la izquierda vemos el riesgo. Esa agilidad se puede quedar en pura superficialidad. Esa libertad puede ser irresponsable, y esas palabras bonitas pueden estar vacías. Pero a la derecha, ¡pum!, vemos el destino. Los mismos dones, pero convertidos en liderazgo, en servicio, en verdad. Esto resume de una manera genial todo el arco de transformación. Vamos a meternos un poco más en esa primera etapa. Aquí, la agilidad y la elocuencia, si no tienen un propósito de fondo, pueden ser solo vanidad. Es una advertencia súper potente. Los dones que no están anclados en algo sólido, en la verdad, corren el riesgo de ser superficiales o peor, de engañar. Pero aquí llega el punto de quiebre. La bendición de Moisés lo cambia todo. Ya no es solo una sierva suelta y ya. Ahora es alguien saciado de favores y lleno de la bendición de Jehová. Es como si a esos dones innatos, de repente, se les diera una brújula, una dirección divina. Y esta transformación no es solo una idea, La vemos en acción, con ejemplos concretos. La agilidad de Neftalí se convierte en liderazgo militar con Barak. Su tierra, que era un lugar más, se vuelve uno de los primeros puntos en recibir la luz del Evangelio. Esa gracia, que antes corría el riesgo de ser vana, ahora tiene un propósito clarísimo. Y esta profecía de Isaías, que luego se cita en el Nuevo Testamento, es como la culminación de todo. El territorio de Neftalí se convierte literalmente en un faro. Aquella libertad y aquella rapidez ahora sirven para recibir y para esparcir una gran luz. Su destino redimido, cumplido. Bueno, pasemos a la etapa final de este viaje. Aquí es donde ese carácter ya transformado encuentra su lugar definitivo, la confirmación de que el proceso se ha completado. 12,000. Este número del Apocalipsis es muy simbólico, muy potente. Representa plenitud, una inclusión total y confirmada. No es una cifra al azar, para nada. Es un sello de que la tribu de Neftalí pertenece, de que ha alcanzado la salvación. Y aquí está la escritura que lo confirma. Incluir a Neftalí entre los sellados refuerza el mensaje central. Estar abierto a la verdad y actuar con agilidad en obediencia lleva a un lugar seguro en la eternidad. La sierva suelta por fin encuentra su hogar definitivo. Ok, después de todo este recorrido bíblico, vamos a darle un giro y a llevarlo al plano personal. Veamos si algo de este arquetipo nos suena, si resuena en nuestra propia vida. Es hora de vernos en este espejo simbólico. Comencemos con esta reflexión. La primera pregunta que nos podemos hacer es, ¿sentimos que tenemos un espíritu libre? Esa necesidad casi física de moverse, de explorar, de no sentirse atado o atada, pensemos si eso nos identifica. Esa es la esencia pura de la sierva suelta. La segunda reflexión tiene que ver con el otro don. Las palabras hermosas. ¿Se ha pensado alguna vez en la forma de hablar como un don? ¿Como una herramienta que puede construir, animar o inspirar a la gente que nos rodea? Y por último, la pregunta que lo une todo. ¿Nos identificamos directamente con esa metáfora? ¿Con esa idea de ser ágil, de adaptarse, de moverse con cierta gracia y rapidez a través de los desafíos de la vida? Si las respuestas a las preguntas anteriores fueron un sí o un me suena, estas son las características que definen a este arquetipo del mensajero ágil. Personas que tienden a ser rápidas, enérgicas, muy comunicativas y con una ligereza de espíritu que les permite moverse fácil por el mundo. Entonces, la pregunta clave es,
¿Y qué se hace con toda esa energía y esos dones? ¿Cómo se canalizan para que no se queden en la superficie? La fuente que estamos analizando propone una práctica concreta, casi como una terapia espiritual para darle propósito a toda esa agilidad. Y la práctica es simple pero muy profunda, la meditación caminando. El primer paso es solo eso, caminar de forma consciente, poniendo atención al movimiento. El segundo, observar de verdad el entorno. Y el tercero, es usar esos 2 pasos para equilibrar esa naturaleza que tiende a ir a 1000 por hora, para anclar toda esa agilidad en el momento presente. Y con esto llegamos al corazón de todo este análisis. Los dones naturales que tenemos, como la agilidad o la elocuencia de Neftalí, no son ni buenos ni malos por sí mismos, pero cuando se santifican, o sea, cuando se les da un propósito más elevado, se convierten en herramientas increíblemente poderosas. Y cerramos con una pregunta abierta para que quede resonando. Después de todo lo que hemos visto en el contexto personal de cada quien, ¿de qué forma esa agilidad, esa rapidez mental o física se puede usar conscientemente para llevar un poco de luz? Ahí se las dejo para la reflexión. Gracias por acompañarnos.